Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre el tema de la educación comparada y su relevancia para las universidades. Para ello nos acompañan tres personas. En primer lugar, el doctor Armando Alcántara Santuario. Él es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Educación por la Universidad de Stanford y doctor en Educación por la Universidad de California en Los Ángeles. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, investigador nacional nivel 1, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es profesor y tutor en el posgrado de Pedagogía de la UNAM. Bienvenido, Armando. Muchas gracias, Melchor. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Y nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil, el doctor Luis Enrique Aguilar. Él es doctor en Educación, profesor titular y profesor libre docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Campinas, en Brasil. Es fundador del Observatorio Iberoamericano de Estudios Comparados en Educación, presidente de la Sociedad Brasileña de Educación Comparada, vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada y miembro de varias organizaciones internacionales relativas al tema. Y además es editor en jefe de la revista brasileña de Educación Comparada. Bienvenido, Luis Enrique. Con gusto, y agradezco a la UNAM y también al Centro de Educación a Distancia, Educación Abierta, para este momento. Muchísimas gracias. Así es. Y también nos acompaña la doctora Ileana Rojas Moreno, y es licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM, doctora en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, es profesora titular de tiempo completo y del posgrado en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad, investigadora nacional de México, y es coordinadora del Seminario Interinstitucional Permanente de Educación Comparada de la UNAM, autora de múltiples trabajos relativos al tema. Bienvenido, Ileana. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por permitirnos estar aquí en este espacio. Muy bien, bueno, pues Armando, los seres humanos como por instinto tendemos a establecer comparaciones, ¿verdad? Siempre estamos comparando unas cosas con otras y eso nos lleva luego a hacer inferencias medio extrañas, ¿no? Como comparamos propiedades, ideas, cuerpos, a nuestros propios hijos y a los estudiantes y a nuestros profesores. ¿De qué se trata este concepto de educación comparada y qué relevancia tiene en la época actual? Sí, Melchor. Bueno, como tú dices, el hecho de comparar es un proceso que yo creo que desde el nacimiento lo empezamos a desarrollar, ¿verdad? El que pues también con el paso del tiempo pues nos hace ir comprendiendo y diferenciando nuestro mundo. En el caso de la educación comparada, pues en un principio nació como derivado de otras disciplinas que por aquel entonces estamos hablando del siglo XIX, pues prevalecían en el mundo científico, que eran pues los estudios comparados. Tú como médico pues sabes muy bien el asunto de la anatomía comparada y de otras disciplinas que en ese tiempo pues influyeron para que también vamos a llamarlo método, se aplicara a la educación. Y entonces lo primero que se empezó a comparar fueron los sistemas educativos. En ese tiempo, pues, estaban los primeros viajeros europeos que iban, pues, a países muy lejanos y traían y hacían reportes y entonces, pues, hacían esa comparación entre lo que ellos habían visto allá y lo que tenían ya familiarizado en su propio país. Y entonces la educación comparada pues, se inició, pues, con esta contrastación de los sistemas educativos de distintos países. Posteriormente, pues se fue haciendo más compleja
sobre todo a partir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí los procesos de internacionalización se fueron haciendo más intensos. Hubo pues desarrollo también de los organismos internacionales, de tal manera que estudiar y comparar pues ya no solamente los sistemas, sino muchos procesos educativos entre distintos países, pues se fue haciendo pues con mayor difusión. Y entonces pues actualmente con la globalización, el proceso de globalización tan intenso, pues se fue también haciendo más compleja, más amplia, tratando de explicar procesos más amplios y más complicados. Entonces, eso es lo que podríamos decir que es en lo que consiste la educación comparada. Es un campo, es un área de la educación que ve este tipo de procesos. Muchas gracias, Armando. Luis Enrique, ¿qué agregarías a lo que comentó Armando? Muy interesante, porque nosotros como comparatistas siempre hemos puesto la atención en lo que significa ser viajantes, los viajantes, porque cada vez que estuvimos viajando, estuvimos haciendo ese movimiento que dice Armando con toda la propiedad. Pero luego la comparación ha ganado un volumen muy intenso hasta convertirse en una amiga y compañera esencial de la geopolítica actual, de la OCDE, de sus análisis económicos y de los sistemas educativos. Entonces, hemos pasado a una complejidad muy grande y los organismos internacionales han hecho también su parte, han crecido desde descripciones de los sistemas hasta colocarlos comparativamente en más atractivos o menos atractivos, o mejor desarrollados o menos desarrollados que otros, como una forma de colocar la comparación como un ejercicio también, además de educacional, con económico, ¿no? Entonces, también Armando me ha dicho exactamente lo que estaban pensando. Su relevancia tiene que ver porque la globalización ha introducido un nuevo paradigma en las ciencias sociales y su método es el método comparativo. Entonces, entre globalización y método comparativo hay una relación muy intensa que los universitarios, seguramente aprenderán, y ese nuevo paradigma de las ciencias sociales, que es la globalización, es la dilución de los estados nacionales, ha fortalecido mucho las comparaciones y el método comparativo se ha convertido en el instrumento para hacer mejor eso. Entonces, es por ahí donde estamos pensando para entender mejor la realidad hoy desde lo comparativo. Gracias, Luis. Ileana. Y gracias. Quiero añadir a las precisiones que ya mis colegas han ofrecido el hecho de ubicar una disciplina que en el caso de la Facultad de Filosofía y Letras tuvo cabida en los planes de estudios del posgrado de la carrera de Pedagogía, que es el espacio por excelencia de la formación universitaria en educación, pero bajo el nombre de Pedagogía Comparada. Y sí, efectivamente, lo que ellos señalan, en este recorrido de más de 200 años, la parte que desarrolla la educación comparada y que es compartida por disciplinas como la anatomía comparada o el derecho comparado, es precisamente la utilización de un método de contraste para establecer semejanzas y diferencias entre dos unidades de análisis. La idea del viajante que se revisa en los textos de los expertos o de la historia de la educación comparada es de personajes como Alexandro de Humboldt, que al tener el recorrido por otros lugares, o Wilhelm von Humboldt, y conocer sistemas educativos o espacios de trabajo de países que consideraron en su momento ser la vanguardia para este tipo de oferta, de preparación, estos viajantes regresan a un punto de origen y comparan en qué se parecen y en qué hay algunas discrepancias. Esta comparación, que como bien señalaba Armando, parece ser un ejercicio muy simple porque acompaña el pensamiento humano, realmente es un punto de referencia que distingue el campo de la educación comparada de otros campos, porque se trata, como dicen algunos expertos, de una comparación compleja o multinivel que requiere que quienes empiezan a utilizar y después se van familiarizando con la comparatividad, hagan un trabajo de sistematización muy riguroso para poder
comparar unidades que reúnan características que hagan posible la comparación. Muy bien, Ileana, muchas gracias. Les agradezco a los tres estos comentarios iniciales. ¿Sabías que se considera que Marc-Antoine Jullien fue el padre de la educación comparada, ofreciendo una definición de los propósitos, métodos y sus fines? Según Jullien, la creación de la UNESCO en 1946 representa el marco organizativo necesario para su desarrollo. ¿Sabías que la educación comparada es una disciplina científica y académica? Así es. La educación comparada se integra dentro de la rama de las ciencias de la educación y estudia los modelos educativos de diferentes países y regiones, con el objetivo de conocer los fenómenos sociales y formativos que se desarrollan en cada zona. De este modo, se puede establecer un panorama detallado del estado del sistema de educación mundial y contribuir en su mejora. Esta disciplina tiene una función muy importante, ya que permite establecer modelos funcionales que posibilitan a la sociedad evolucionar hacia una enseñanza avanzada mediante acciones de innovación educativa. Asimismo, se basa en la idea de que no es posible diseñar actividades educativas sin tener en cuenta cómo han funcionado en otros lugares, qué experiencias y resultados se han alcanzado, analizando las características que este proceso ha tenido en otros contextos. La educación comparada es una de las ciencias de la educación que tiene como objeto de estudio los sistemas y procesos educativos de las diferentes naciones y culturas. Tradicionalmente, los estudios comparativos en el ámbito educacional han sido considerados aspectos importantes para el establecimiento de la cooperación internacional. La educación avanzada, además de reconocer la validez de la educación comparada como ciencia y sus aportes al desarrollo de los estudios en torno a la educación, la considera un método de investigación insustituible y de probada validez. ¿Sabías que México cuenta con una asociación de educación comparada? Así es, su nombre es Sociedad Mexicana de Educación Comparada y es consecuente con los fines declarados por el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la educación comparada y nos ha quedado claro que este término engloba un campo de estudio amplio que tiene sus investigaciones, sus cuerpos colegiados, sus textos, sus organizaciones científicas, sus congresos que le han dado identidad a lo largo ya de varias décadas. Yo les preguntaría, Luis Enrique, ¿cuáles son las implicaciones de este campo de estudio para los profesores universitarios que no han oído hablar del término o que no se dedican a él, y tanto para docentes como para estudiantes, y cuáles serían como las principales bondades de este campo de estudio? Bien, Melchor. Creo que la gran cantidad de conocimiento sistematizado que hay sobre comparaciones de sistemas, instituciones y personas hoy les llega a los profesores y a los estudiantes de una manera indirecta algunas veces y a veces de una manera muy directa, que es a través de las redes sociales o a través de los grandes movimientos de comparación que se han hecho mundialmente, geopolíticamente, comparando las evaluaciones, por ejemplo, de los estudiantes en la universidad, de varios países, de varios sistemas, comparando la producción científica de los profesores en las universidades. Y esa es una cuestión que rápidamente se conoce por las redes sociales y nos llega como una implicancia directa. Y cuando pensamos en las bondades y retos que tiene esto, es que por la misma difusión del conocimiento hay una fuerte tendencia a la homogeneización. O sea, tendemos a parecernos más en la medida que disponemos de una gran cantidad de informaciones y nos aproximamos al modelo o a algunos modelos idealizados geopolíticamente. Entonces, los retos que hay en esta cuestión son entender que la homogeneidad y la diferenciación son dos movimientos importantes que están presentes en la educación comparada, a propósito de la grande distribución de conocimientos y de la diseminación de estudios comparativos que hay a propósito de los sistemas, de las instituciones y de las personas. Gracias, Luis Enrique. Y Ileana, tu punto de vista. Sí, claro. Y además de lo que acaba de señalar Luis Enrique,
¿Puede un profesor, una profesora universitarios o un estudiante de este nivel argumentar no tener conocimiento de la educación comparada? Sin embargo, cualquier objeto de investigación que se decida trabajar en un curso o a través de una tesis, de un trabajo doctoral o de grado o de licenciatura, el referente local que se utilice, institucional o nacional, forzosamente requerirá de un contexto sociohistórico y con la vertiginosidad de la que habla Luis Enrique, de los cambios, de cómo este objeto que estamos trabajando forzosamente necesita situarse a partir de una serie de articulaciones. Si bien no es obligado ser un experto en educación comparada, sí es importante que los docentes busquen una mayor información, que también los estudiantes al momento de querer trabajar un objeto, de decidir un tema para una investigación, para un programa o un curso, al posicionarse en una lectura de un horizonte más amplio y tener que buscar otros referentes que salen de lo nacional, traten también de buscar alguna información adicional sobre la educación comparada. Podríamos hablar en este sentido de no la nobleza del campo, sino la necesidad del mismo. Es importante poder trabajar con rigurosidad la información, la sistematización, la construcción de objetos de investigación. En ese sentido, la educación comparada como una metodología nos obliga a docentes y estudiantes a estar atentos de esta búsqueda, de esta actualización, de esta preparación tan necesaria. Gracias, Ileana. Armando. Hay políticas a nivel internacional que se van difundiendo y entonces se van dando en distintos países. Es decir, el caso, vamos a ponerlo desde de manera muy, digamos, elemental, de esto que señaló Luis, de cómo hay un proceso o procesos de homogeneización. Si nosotros vemos los programas y la manera en que los sistemas educativos están estructurados en muchos países, vemos que tienen una similaridad, es decir, desde la cuestión temporal de cuándo empieza un niño su educación o tal grado, cómo está estructurado el currículum, cuánto tiempo dura. En eso vemos que hay una ciertas semejanzas, que es algo que se llama un proceso de convergencia, ¿no? Pero también hay divergencias porque, bueno, también cada sistema tiene sus particularidades, sus peculiaridades, su contexto. Lo que pasa con estas discusiones que se hacen acerca de la prueba PISA, ¿no? Pues no, la prueba PISA, que es una prueba internacional que se hace con estudiantes que terminan la secundaria, a ver si me acuerdo más o menos creo que son 50 países cuando menos los que participan, ¿no? Se comparan los resultados, cuáles están más arriba, más abajo de la media, e incluso esos resultados a veces se transfieren o se transforman en políticas de decir, bueno, es que nuestro país ahora va a hacer una serie de acciones para que en el próximo año en que se aplique la prueba PISA, nuestros estudiantes pues tengan un mejor aprovechamiento, tengan un promedio más alto en nuestro país, ¿no? Serían ese tipo de ejemplos. O ahora lo que se está haciendo con los efectos de la pandemia sobre el aprendizaje, ¿no? De lo cual en tu equipo, Melchor, han hecho estudios muy interesantes, pues ahí se ve, ¿no? A quiénes ha afectado más, si hay algo que ahora se está debatiendo, las pérdidas del aprendizaje, cómo se van a recuperar, qué acciones han hecho algunos países para pues paliar estas deficiencias, en fin, ese tipo de cuestiones que ahora pues están en el debate, pues son materia de la educación comparada. Entonces yo creo que de alguna manera nos tocan, ¿verdad? Aunque pues a veces no sepamos muy bien de dónde vienen, pero ahí están. Gracias. Luis Enrique, nos quedan un par de minutos de este bloque. Ya ves que hay gente que dice que las comparaciones son odiosas, ¿no? Y hay todo este tema complejísimo de los rankings que implican jerarquizar y que al recibir la sociedad esta información a través de los medios masivos de comunicación, pues en base a eso toman decisiones, a qué universidad ingresar, etcétera. ¿Algún comentario sobre este punto? Las universidades han tenido un gran papel
incorporar gran parte de esta tendencia que dice Armando y Diana también, a la homogeneización. O sea, gran parte de la transformación interna de las universidades y sus índices de productividad, también envolviendo a los alumnos y a los profesores y sus rankings, es una tendencia muy importante que hay en los tiempos actuales, y se debe justamente a la circulación de modelos comparativos que tienen mayor difusión y se presentan como paradigmas a los que hay que seguir. Entonces, algunas universidades sin mucho conocimiento y sin mucho músculo académico han entrado en esos modelos y han fracasado, porque hay que tener una estructura muy importante para dar cuenta de esos modelos que son muy intensos, ¿no? Desde el punto de vista de producción, de la evaluación, es lo más fuerte que hay en comparación hoy, ¿no? La evaluación de los sistemas y la evaluación de las universidades. Muy bien, Luis Enrique, muchas gracias. Muy bien, les agradezco. Retomaremos este tema en el siguiente bloque sobre de dónde obtener los datos, sus aspectos éticos, normativos, legales, etcétera. A continuación, vamos a pasar a una pausa. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre la educación comparada. Y esto, como ya se ha dicho, tiene como múltiples lentes, ¿no? Es decir, se pueden hacer comparaciones a nivel macro, a nivel micro, entre países, dentro de un solo país, inclusive yo diría en la Ciudad de México, en las diferentes, digamos, alcaldías o por áreas de nivel socioeconómico. Es todo un reto metodológico, como ya comentaron. ¿Qué tan consolidado esto está en nuestro país y en Latinoamérica? ¿Qué pueden hacer las universidades para promover la educación comparada, Ileana? Sí, bueno, cabe señalar que después de habérsele posicionado como la asignatura en un plan de estudios, como fue el de la carrera de pedagogía o los estudios de la pedagogía en el ámbito universitario en los años 50, de haber sido esta asignatura pedagogía comparada que se movió entre un plan de estudios y otro, sí es importante señalar que no fue sino hasta 2004, cuando se funda la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, que efectivamente hay un giro importante en este sentido de gente muy valiosa, colegas, expertos, quizá no tan expertos en ese momento, pero sí interesados en impulsar un campo de estudio que no había tenido el reconocimiento y el impulso como lo ha tenido, por ejemplo, en otros países, y estamos mencionando propiamente los Estados Unidos de Norteamérica. Para Latinoamérica, digamos que la década de los 90 y en adelante, 2000 y la siguiente década a la fecha, diferentes países han podido impulsar también la educación comparada a partir de la fundación de sus respectivas asociaciones, como la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación, la Asociación de Pedagogos de Cuba, la Sociedad Brasilera de Educación Comparada, la Sociedad Venezolana de Educación Comparada, la Sociedad Uruguaya. Pero esto ha sido así a partir de estas asociaciones y de gente interesada y de compartir con asociaciones más amplias, mundiales, propiamente, a partir de congresos, de la interacción, la articulación de trabajos con expertos y de la invitación a partir también de eventos, es como ha tenido un mayor auge, una mayor apertura, porque ha brindado un piso que no había, y esto sí conviene señalarlo, para que las universidades, y específicamente el caso de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que sin duda ha sido la casa para poderle dar este impulso a través de seminarios de posgrado, de apoyos
en eventos de la invitación de los expertos internacionales, vaya cobrando y mantenga ese impulso que ha logrado, sobre todo en los últimos 10, 15 años, si no me equivoco. Gracias, Ileana. Armando. Bueno, siguiendo lo que acaba de señalar Ileana, yo diría que la educación comparada, el campo de la educación comparada en México y en América Latina, pues es un campo que se está consolidando, pues ha sido también la influencia y el apoyo que se ha tenido de parte de las organizaciones pues más antiguas, de las pioneras en este campo, que pues ellos ya tienen bastante tiempo, por ejemplo, el caso de la más importante que es la Sociedad de Educación Internacional y Comparada de Estados Unidos, que pues tiene pues, unos 50 años, más de 50 años. Su revista, la Comparative Education Review, pues también es la, pues podemos decir la publicación de más prestigio en el campo y tiene también pues más de 50 años, es una de las revistas más rigurosas, donde vienen pues los principales estudios sobre la materia. Y en caso de México, pues es reciente, pero creo que la labor que ha hecho la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, la SOMEC, en los últimos años, por difundir el conocimiento y la participación y la elaboración de trabajos de educación comparada ha sido muy importante. Han organizado, bueno, recientemente, creo que la semana pasada, se terminó de celebrar el 5º encuentro de educación internacional y comparado. Ahora la sede fue la Universidad Autónoma de Baja California, pero en esta y en las ediciones anteriores, en las 4 anteriores a esta 5ª, pues se está viendo que tiene una recepción muy cálida y muy entusiasta el trabajo de educación comparada entre muchas de las personas que trabajan en educación en las universidades mexicanas, bueno, principalmente en las públicas, pero también en las privadas. Entonces creo que hay un camino difícil pero promisorio, ¿verdad?, para que se siga desarrollando esta disciplina y que, bueno, estos estudios pues no solamente sean así académicos, sino que también ayuden al fortalecimiento, al mejoramiento de la educación, al mejoramiento de la enseñanza, del aprendizaje, de las organizaciones, al análisis más profundo y más objetivo de las políticas, en fin, todos estos temas que están alrededor de la educación comparada. También es importante señalar que en América Latina, pues como señaló Ileana, se han ido creando en los distintos países estas sociedades de educación comparada. Se creó también esta Sociedad Iberoamericana de Educación Comparada y que también se participa a nivel de país y a nivel regional con el Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada, que es, digamos, la organización mundial de estas sociedades, ¿verdad? Y que pues hacen su trabajo y entonces también están generando y recolectando, sistematizando conocimiento pues de lo que se produce en los distintos países del mundo y también tiene relación con los organismos internacionales como la UNESCO. Gracias. Luis Enrique, ¿qué agregarías a lo ya dicho? Yo agregaría que las dos cuestiones más importantes que tenemos, como lo ha dicho Ileana y Armando, son la agenda de investigaciones, que es importantísimo. Se han desarrollado cada vez más y con más intensidad las investigaciones en las universidades y divulgadas también dentro de las sociedades de educación comparada. La evaluación de la gestión de los sistemas, los currículums, fundamentalmente la discusión de del financiamiento. Pero lo que se ha consolidado también es la agenda de congresos y la agenda que tienen las revistas científicas de educación comparada. Esto ha dado un impulso muy importante a la consolidación del trabajo de las sociedades. La sociedad brasilera cumplirá 40 años ahora, en 2023. Estamos iniciando las celebraciones, lo que muestra dos cosas.
que las sociedades han hecho un papel importante en la diseminación y en el incentivo a la investigación. Las universidades han contribuido mucho para esto y las revistas científicas se han convertido en el canal ideal para la divulgación de esto. Y esto es un poco la invitación que se hace también, a participar de estas agendas de investigación y de divulgación del conocimiento. Muchas gracias, Luis Enrique. Obviamente ello implica también que los gobiernos de los diferentes países y a nivel dentro de cada país, los estados también propicien esto, ¿no? Porque uno de los retos es cuando, ahora sí que los gobiernos de cualquier país, a veces no les gustan las comparaciones, y sobre todo cuando no salen bien librados, ¿no? Y los medios ahí son, digámoslo, a veces medio insistentes, por no decir, por no utilizar otra palabra. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre cuál es la importancia y el impacto de la educación comparada en las universidades. La educación comparada como campo de estudio, esto lo tenemos que decir, siempre tiene relaciones con su contexto. No se comparan fenómenos educativos, procesos educativos, actividades educativas, pero sin olvidarse del contexto. Y entonces por eso desde la educación comparada se hace mucha crítica, por ejemplo, a los indicadores que utilizan los organismos internacionales, como los resultados de la prueba PISA, como los rankings de las universidades, porque a veces son nada más conjuntos de indicadores en los cuales se comparan, pero sin considerarse los contextos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una línea de la educación comparada, la que utilizan los organismos internacionales, pero habría un enfoque más crítico de esto, ¿no? Que buscaría contextualizar esto, ¿no? Para poder encontrar diferencias. Ahora, ¿para qué comparamos? Se puede comparar para comprender por qué otros hacen lo que hacen, ¿no? En su propio contexto. Se puede comparar, se compara también para reflexionar sobre lo nuestro, ¿no? Una vez que vemos, por ejemplo, cómo resuelven otras instituciones sus sistemas de educación a distancia, pues podemos reflexionar también sobre lo nuestro, no solamente para copiar otras prácticas, para trasladar otras prácticas a otros modelos, sino también para pensar, reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas y cómo podría haber otras maneras de hacerlo sin que necesariamente sea exactamente como lo hacen los otros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre educación comparada. Como hemos visto, tiene muchas aristas académicas, tiene una enorme importancia y potencial para ayudar a mejorar los grandes problemas educativos que tiene el planeta, sin los cuales, si no se atienden, no se puede resolver prácticamente ningún otro problema de estos problemas complejos. Pues yo les pediría, Luis Enrique, algunas reflexiones finales sobre el tema. Sí. Una de las cosas más importantes tal vez que debemos pensar en educación comparada son los desafíos que nos ha puesto para América Latina, y obviamente son los grandes ciclos que hay aquí de transformación económica. A cada 4, a cada 10 años se producen ciclos de transformación y es necesario, imprescindible, que hagamos comparaciones temporales más largas, de modo a ver la eficacia de muchos modelos que se han implementado en América Latina en educación justamente, y han producido algunos resultados que son necesariamente comparados, como tú decías, que los gobiernos los puedan entender, pero sobre todo la población. El gran dilema hoy para ser investigado comparativamente es la relación público-privado en América Latina, el papel del Estado y fundamentalmente cómo se pueden comparar las performances de distintos modelos económicos en América Latina. Si esto sirve de camino, creo que el gran desafío es entender cómo podemos pensar en la dimensión pública de la educación en América Latina comparando, y poder también entender esa dimensión del privado, que es importante, pero que no debe constituir un conflicto tan grande que nos lleva a excluir grandes cantidades de personas. Comparativamente es un desafío muy importante.
Muchas gracias, Luis Enrique. Ileana, algunas reflexiones. Claro, en este caso mi énfasis estaría en señalar que la educación comparada es un soporte obligado para los planificadores y los tomadores de decisiones de política pública, sobre todo de política educativa, que es el campo que a mí en lo particular me ha interesado. ¿Por qué? Porque justamente al hablar del diseño, la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo, se está mirando lo nacional, pero siempre en relación con lo que tiene que ver con un contexto más amplio. El trasplante de un modelo educativo que en otro sitio ha tenido mucho éxito, por sí mismo no está garantizando resultados exitosos. Entonces, esta toma de decisiones no puede quedar al margen. Y aquí es donde vemos justamente el papel, lo valioso, lo necesario de la educación comparada. Si no se es experto en educación comparada, pero se tienen que tomar decisiones, entonces es el momento de acercarse al experto, al conocedor, al que puede con esta información y con esta construcción de conocimiento ayudarnos a tener una brújula muy, muy bien posicionada para que las decisiones sean lo menos desastrosas posibles, lo más exitosas podríamos decir. Gracias, Ileana. Pues Armando, ¿algo más? Creo que lo que la educación comparada tiene como uno de sus principales retos que tomar en cuenta más elementos. Estamos viviendo también en un mundo donde la información pues está a veces demasiado intensa, demasiado abundante y a veces pues hay que hacer esfuerzos importantes para seleccionar aquello, incluso aquello que es verdadero de lo que no es verdadero, empezando por eso. Y entonces, pues, tiene que tener más rigor, más sistematicidad en sus estudios, ¿verdad? Para que de esta manera, bueno, pues aumente su credibilidad y realmente pueda explicar, comprender, ayudar a reflexionar estos enormes problemas educativos que estamos teniendo ahora, pues después de la pandemia y luego con la recesión económica y luego con la guerra, de tal manera que pues la educación necesita ahora sí que de sus mejores elementos, ¿verdad? Para que podamos superar esta etapa tan difícil que nos ha tocado en el terreno educativo, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, pues sabemos esos enormes problemas que tenemos en nuestro país, en el mundo. Entonces, la educación comparada tiene que tener ese rigor, esa sistematicidad para realmente, pues, ofrecer resultados, ofrecer estrategias que sean realmente efectivas para estos momentos tan críticos por los que atraviesa la educación en México y en el mundo. Gracias, Armando. Y este año 2022 en Barcelona ocurrió la Reunión Mundial de Educación Superior de la UNESCO, ¿no? Y dentro de las cuestiones que se plantean son todo el mapa de ruta de la educación superior y una enorme cantidad de recomendaciones que forzosamente necesitan datos, información, conocimiento y este análisis comparativo, pero que no sea superficial, ¿no? Porque tendemos a veces, como tantas cosas en la raza humana, en nuestra especie, sobresimplificar las cosas, ¿no? Y para cualquier análisis metodológicamente sofisticado y complejo, se requiere la participación de personas de múltiples disciplinas. Y revisando el tema, en educación comparada veo que deben de participar historiadores, filósofos, sociólogos, psicólogos, especialistas en antropología, en fin, todo, en estadística, todo lo que ustedes conocen. Y además el reto de la disponibilidad de los datos y de que seamos más abiertos para compartir información y que se puedan establecer comparaciones, porque yo he visto muchas veces lo que a veces llamaría egoísmo de datos institucional, de que no te presto mis datos porque son míos y, y que además no vaya a ser que compare, qué sé yo, universidades públicas y privadas y que después exista estos escándalos mediáticos y en redes sociales que ponen, pues si no a temblar, pero sí preocupan mucho a las autoridades de las instituciones educativas y gubernamentales. Pues Armando, Luis y Ileana, les agradezco muchísimo su participación. El tema da para profundizar tanto en lo amplio como en lo
profundo. Y pues Armando, muchas gracias por No, acompañarnos. muchas gracias. Muchas gracias a ti, Melchor, por la invitación. Luis Enrique, desde Brasil, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias a ustedes, el placer ver a Armando, a ti, Melchor y Eliana. Un gusto haber escuchado y aprendido con ellos. Iliana, mucho gusto que nos acompañes de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias a ustedes por compartir conmigo este momento, a mi casa máxima de estudios, por darme la oportunidad de participar en lugares como estos, en espacios como estos. Gracias. Gracias. Y la idea es que la sociedad y la comunidad académica en general se familiarice con el concepto y la importancia del mismo. Pues les agradezco a los tres sus comentarios y quisiera terminar con una cita precisamente de un autor de educación comparada que se llama Harold Noah, que publicó en 1984 un texto en el que dice: la educación comparada nos puede ayudar a entender mejor nuestro propio pasado, a localizarnos con mayor precisión en dónde estamos en el presente y a discernir con mayor claridad cuál será nuestro futuro educativo. Les agradezco, reitero, su participación y nos estaremos viendo en una próxima tertulia.